mapa. Departamentos con mayor cantidad de sujetos de atención pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. Profe, ¿cuál es la diferencia entre todas esas? La vamos a ver en otra clase. Pero para dar aquí una introducción es justamente dependiendo de los territorios y de los oficios que se llevan a cabo en esos territorios, lo que hace que se denominen de diferente manera. Miren, por ejemplo, acá podemos identificar que todo el oeste, todo el Pacífico de nuestro país tiene que ver con el asentamiento de comunidades de origen afro. De que, por ejemplo, yo sé que quienes han ido a San Andrés han escuchado que hay una lengua que se llama creol. Y justamente ellos crearon esa lengua que era una mezcla entre el inglés, el castellano, unos dialectos propios del África que utilizaban ellos para que los colonizadores, sus jefes, sus amos, no los entendieran y precisamente pudieran hacer otras formas de libertad y pudieran tener otras formas de comunicación, hacer otros planes que sus jefes no escucharan. ¿Qué opinan ustedes de eso? Crear una lengua que otros no entiendan para permitir y generar procesos de libertad. De las comunidades afro también heredamos la danza, la música, gastronomía, haceres artesanales e instrumentos musicales. Y por ejemplo, quienes han escuchado de la obra 100 años de soledad de Gabo, pueden justamente mirar que en muchas de sus obras y que toda su herencia se refiere de pronto a un macondo. ¿Y de dónde viene esa palabra macondo? Entonces miren lo que nos dice por acá Germán de Granada. Como sabemos, Gabo procedía de la franja del Caribe colombiano, donde se concentra gran parte de la población afrodescendiente de este país. Pues bien, el propio García Márquez confesó en Vivir para contarla que Macondo era el nombre de una hacienda cercana a su tierra natal donde se cultivaban plátanos. Germán de Granada halló que Macondo era utilizada por grupos de esclavos para designar el plátano. Entonces Macondo designaba el plátano, uno de los productos agrícolas más extendidos en todos los campos de esta zona. Entonces, otra palabra que es muy significativa para nuestro territorio y que miren que tiene su raíz en la población y la cultura afro. Ahora los voy a invitar a que leamos un cuento que se llama Ana María Matamba. Este también está en la colección de 11 cuentos del Bicentenario, que los invito a que la revisen y a que la busquen en las redes, porque son cuentos que de verdad son escritos para niños y niñas, los van a divertir mucho, les van a contar mucho de historia, de una manera en la que ustedes se sumergen en la vida de un personaje y comprenden realmente qué era lo que estaba viviendo ese personaje en ese momento. Vamos a leer entonces Ana María Matamba de Rafael Antonio Díaz Díaz. Cuando en 1810, es decir, recuerden que esa fecha ya era el año de la independencia oficial, recordemos que fue un proceso que necesitó de muchas cosas, pero cuando en 1810 se desencadenaron los hechos de la independencia y sobrevino el fragor de los gritos y las revueltas a lo largo del nuevo reino de Granada, Ana María Matamba ya contaba con 90 años de edad y se aprestaba sin apuros a dejar el mundo de los mortales. Es decir, en 1810, cuando iba a ser la independencia, ya Ana María tenía 90 años. Cuando sobrevinieron las sazonadas y las proclamas pidiendo la independencia frente a España, su memoria y su conciencia encontraron una renovada lucidez que le permitió entender por primera vez no solo que pertenecía al amplio sector de los esclavos o esclavizados y libres de todos los colores, sino que a pesar de que ella y sus pares constituían el grueso de la fuerza productiva colonial, es decir, ponían casi toda la mano trabajadora, aquello no representaba una mejora en sus condiciones de vida. Su madre le contó que su padre, un esclavizado bozal, había sido vendido por Layos a un tratante de la ciudad de Popayán. Layos era el señor que era dueño del papá de Ana María, es decir, él era esclavo de Layos y él lo vendió a un tratante de la ciudad de Popayán y desde entonces jamás había vuelto a tener noticia de él. Desde entonces la esclavitud le negó a Ana María la posibilidad de contar con una familia, drama que como muchas familias esclavas del reino era compensado por el infatigable esfuerzo y el enorme cariño de su madre. Como esclava, la simpleza de las labores domésticas y en ocasiones del cuidado del ganado en la hacienda le permitieron gozar de mucho tiempo libre.
sin la mirada inquisitiva de sus amos, algo que ella aprovechó para jugar, corretear por los montes aledaños con otros niños y niñas esclavos y libres. Ya más entrada en años, aquellas correrías por los bosques y por los montes se convirtieron en encuentros con negros, zambos, mestizos y mulatos, esclavos y libres, en los que se interpretaban ciertos bailes y danzas que en todo reino recibían el nombre de fandangos o bundes. Estas diversiones le ayudaron a sobrellevar la pesada carga de la esclavitud y a experimentar la sensación de la libertad, así fuera por unos cortos instantes. En esas correrías y juergas encontró el amor y la pasión, y con ellas a sus 2 hijas que nacieron por ese entonces. Entonces miren hasta ahora cómo en una situación de esclavitud también por medio de la danza, por medio del arte, se encuentran otras formas de disfrutar la vida. Ana María se acordaba de la experiencia de libertad de muchos de esos negros, mulatos, zambos y mestizos. También recordaba que funcionarios y escritores que los acusaban, es decir, los estigmatizaban, decían que todos los raizales o que todos los afros eran así. ¿Cómo les decían? Los acusaban de vagabundos, de ladrones y de ofender a Dios y al rey, por lo que pedían a gritos que los dejaran bajo la tutela de un amo conocido, es decir, que no les daban la libertad, así oficialmente ya pudiera decirse que había una. Por eso los llamaban despectivamente, es decir, con desprecio, libertos. Debido a un embrollo jurídico, es decir, cuando hay problemas para definir una cosa desde la legalidad, debido a un embrollo jurídico con su antiguo amo que le había incumplido la entrega de unos bienes prometidos, los escribanos del puerto le cambiaron su apellido Matamba por el de Layos. Recuerden que Layos era el señor que había sido dueño de su padre en algún momento, que había heredado de un antiguo propietario. Y en la hacienda nunca había habido motivo para que su apellido de origen africano, Matamba, fuera puesto en duda. Pero la decisión de los escribanos le robó buena parte de su existencia y la hizo sentir muy confundida. ¿Por qué tenía que cambiar su apellido de origen africano?, se preguntaba Ana María. Sus nombres eran de alguna manera la mejor muestra de vivir en una sociedad que la colocaba en una especie de limbo. El limbo es un espacio que no es definido. Ana y María eran nombres propios del santoral católico, al tiempo que Matamba, su apellido, era el nombre de un legendario reino africano de la zona de Angola, en África, de donde vinieron muchas personas esclavizadas. Como le sucedía a muchas de ellas, sus nombres eran la marca de la ambivalencia, es decir, de cosas que no se definían entre los nombres cristianos y aquellos que les recordaban a sus ancestros africanos. De Matamba solo se sabía que era un reino antiguo que estuvo gobernado por una mujer. Miren qué herencia tan bonita reconocer en un apellido un reino que había sido gobernado por una mujer, una cosa que no era común en nuestro territorio para esa época colonial. Desde que era muy niña le habían contado leyendas e historias de esclavos denominados cimarrones, arrochelados o apalencados, que huían solos o en grupo para formar sitios que posteriormente hicieron famosos y se conocieron como palenques y rochelas. Algunos nombres de aquellos refugios revoloteaban en su recuerdo de manera desordenada: La Ramada, La Matuna, El Castigo, Norosí. A la luz de su vaga concepción del monarca español y del dominio que venía ejerciendo en estas tierras, trataba de comprender los esfuerzos de mucha gente por conseguir su independencia. Sin embargo, lo que no le cabía en su cabeza, llena de recuerdos, era que de tantas veces mencionada la independencia no se buscara de un solo tajo darles la libertad a los esclavos. En los metideros de Villa oía historias y noticias de cómo los partidarios del rey y los independentistas los buscaban afanosamente para su causa, ofreciéndoles una supuesta libertad que en muchas ocasiones no llegaba. ¿Por qué dice ella que no llegaba? Porque en la cotidianidad seguían siendo estigmatizados, seguían siendo discriminados y seguían siendo llamados por montón, que si una persona robaba, entonces ya todo el grupo era llamado, por ejemplo, ladrones. A eso se refiere ella. Otros eran reclutados a la fuerza por sus dueños sin que la libertad fuera una promesa real.
Los esclavos se convirtieron en un botín político, ante lo cual muchos de ellos decidieron huir o formar junto con otros libertos bandas que asaltaban caminos, lugares y haciendas, aprovechando el barullo en que se convirtió la lucha por la independencia. Y entonces sucedió lo que ella ya presagiaba. Presagiar es cuando uno tiene un presentimiento sobre algo y luego pasa. Entonces eso es lo que le confirmó a Ana María, que lo que ella estaba pensando y estaba sintiendo sobre lo que estaba dando la independencia estaba siendo cierto. Murió con el convencimiento de que la independencia no les traería la libertad a los esclavos, una libertad real, de la cotidianidad donde no fueran discriminados. De hecho, solo sus hijas alcanzaron a ver cómo mucho tiempo después, unos 40 años o más, la República Independiente terminó la esclavitud, otorgándoles a aquellos esa libertad que no solo alimentó para siempre los sueños de Ana María Matamba, sino que venía ya forjándose en la memoria a lo largo de viejos caminos donde se cruzaban desde el sinfín de los tiempos la esclavitud y la libertad. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer nosotros con este cuento? Primero, por ejemplo, ¿cuál es la relación que hay en el texto entre la esclavitud y la familia? Recuerdan que Ana María era hija de un esclavo, también de una esclava, y ella ¿qué hizo? Heredar esa esclavitud. Entonces miren que en la colonia se heredaban los oficios, se heredaban los lugares que se tenían en una sociedad. Si eras esclavo, seguías siendo esclavo, heredabas esa esclavitud. Y de alguna manera eso impedía un libre desarrollo de las personas. Eso fue en la colonia. ¿Qué pasa hoy? ¿Será que hoy tenemos todas las posibilidades del libre desarrollo de nuestra personalidad? Pues por lo menos desde la legalidad están dadas las condiciones. Nos falta de alguna manera de pronto materializar un poco más en la cotidianidad. ¿Cuál era la importancia del nombre? Pues que el nombre trae unas historias, trae una identidad, trae ese encuentro de culturas. Si ustedes preguntan de pronto al apellido de sus mamás, de sus papás, de qué territorios vienen, ¿qué sorpresas se van a encontrar? Que no son, por ejemplo, los que viven en Medellín o en Yarumal o en un municipio determinado. Pueden encontrar que no siempre sus familias vivieron en un mismo territorio, no se dedicaron siempre al mismo oficio y por eso los nombres y los apellidos son herencias tan importantes del mestizaje. ¿Por qué Ana María consideraba que la libertad no era una promesa real para los esclavos? Creo que eso fue muy evidente, porque en esa cotidianidad era difícil que los dejaran de estigmatizar, es decir, de ese grupo de personas eran lo peor o eran cosas muy malas. ¿Cómo se sobrellevaba la esclavitud en la época de Ana María Matamba? Ya lo dijimos, se pertenecía a un señor que definía la vida donde se tenía, en qué territorio vivir y qué hacer. Bueno, niños y niñas, vamos a ir en este momento a un recreo y cuando regresemos vamos a hablar de cómo rastrear el mestizaje en nuestros nombres y apellidos. Y niñas melas de Colombia, un abrazo para ustedes, en especial a los que como yo habitan esta tierra preciosa de Antioquia, porque Antioquia es una tierra diversa, de grandiosa geografía, es una tierra tan nuestra como tan tuya, como tan mía, que la discriminación no surja de ningún modo, porque en este territorio hay espacio para todos. Somos un singular pueblo, fruto de la combinación entre indígena y asiático con afro y anglosajón. Entre nuestras venas corre una historia de gran valor. Nuestra mayor riqueza es ser un pueblo multicolor. Cada uno de nosotros es fruto de un mestizaje. Por eso debemos aprender la enseñanza de ese mensaje. Juntos somos invencibles, juntos somos poderosos. Y por eso cada uno es igualmente valioso. Regresamos, niños y niñas, con algunos saludos. Por aquí dice: hola, profe Aleja, soy Juan Pablo Caro Yepes de la institución educativa José Celestino Mutis de Villahermosa. Me gustan mucho sus clases de lenguaje porque aprendo mucho y los cuentos que nos lee. He vuelto a leer varios de ellos y me han gustado muchísimo.
Un saludo a la profe Ana, Dios las bendiga. Por acá más adelante dice, hola profes Melos, me llamo María José Giraldo Calambas de la institución educativa Román Gómez de Marinilla del grado tercero D. Feliz de estar de nuevo con ustedes, muchas gracias. Hola profes Melos, soy Samuel Ciro Ochoa del grado cuarto 2 del Benedicta Surnieden. Me encanta su programa, lo veo todos los días y les voy a mandar un saludo a mi profe Luz Miriam Muñoz y a mis compañeros. Hola, profe Mela, soy Salomé Flores de Envigado. Quiero saludarlos a ustedes y a mis tías Ofelia y Doris, que son unas tías que me enseñan de lenguaje y de geografía. ¡Qué maravilla! Por acá tenemos, hola, profe Ana, soy Sara Victoria Osorio, me encantan sus clases, nunca me las pierdo. Saludos a mis compañeros de tercero 2 del Colegio Manuel José Caicedo de Barbosa y a mi profesora Dulfani Carvajal. Qué rico que disfruten todas las clases, un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, niños y niñas, entonces, ¿cómo podemos rastrear nuestro nombre? Miren, por ejemplo, que ya varios historiadores se han adelantado a ese trabajo y han hecho diferentes búsquedas en archivos, en cartas, en objetos que han dejado de herencias, en testamentos, y en todos esos, por ejemplo, sale este cuadro. Mestizaje en Antioquia, pobladores de Medellín, en 1675, hace ya añitos, ¿cierto? Por ejemplo, miren acá, en lugar Guayabal, sector Guayabal, hay estos nombres, Arias Beatriz, Gómez Eusebio, miren los apellidos, Lescano, Machado, Martínez, Montilva, y por ejemplo, no se encontraron los oficios de todos esos, pero sí por aquí hay un signo de interrogación. Crispín, y su oficio era sastre, era conocido como sastre. Tenemos a Jerónimo desde Bello. Hola, Jero, ¿cómo estás? Bien, profe Ana, ¿y usted? Muy bien, muy contenta por aquí de estar con ustedes hablando de mestizaje. ¿Tú sabías que ese mestizaje, que somos tantos los mestizos en Colombia, entre el 80 y el 85%? Más o menos lo había leído. Ay, qué bueno. ¿Y qué piensas de ese mestizaje? Que el mestizaje fue el camino a la liberación del pueblo colombiano. Y fue cuando nosotros tuvimos una revolución y hicimos todo lo que... la independencia. Exacto, qué bien, Jero, esa participación, porque justamente fue ese mestizaje, esa mezcla, la que empezó a reclamar esa independencia de otros territorios. ¿Quieres dejar algún saludito? Sí, a mis compañeros de la institución educativa María Mediadora y a mi profesora Nancy Elena Moreno, y a ustedes, muchas gracias por darnos estas clases, y a mi tío. Y a ti por ser un niño tan pilo que está muy atento y participando activamente. Un abrazote grande. Bueno, profesora Ana, hasta luego. Chao, Jero, que estés bien. Bueno, entonces miren, niños y niñas, por acá tenemos Muñoz Rojas, herrero. ¿Quién será Muñoz Rojas por ahí en casa que de pronto tenga esos apellidos? Y mire, tenía un oficio de herrero. Este es solo uno de los archivos, pero hay muchísimos archivos que ustedes pueden consultar en el Museo Histórico, en las bibliotecas, en internet también en diferentes buscadores. Entonces, justamente lo que vamos a hacer hoy es detectives de nombres y apellidos para hallar el mestizaje. Entonces, miren, por ejemplo, ¿cómo ser un detective de nombres? Paso 1. Pregunta a tu familia y amigos de ella, es decir, amigos de la familia. Lo que yo tengo que hacer es preguntarles, bueno, ese nombre de dónde viene, este apellido de dónde viene, dónde vivían esas familias, si mi apellido primero es Ramírez, dónde vivían, en qué territorio, porque me nombraron así por algún miembro de la familia. Paso 2, resume todas las notas de los relatos familiares. Entonces yo voy, entrevisto a cada familiar, tomo nota y hago un resumen grande. Tenemos a Matías desde Pedregal que nos va a contar el paso 3. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? Muy piloso. Ay, eso me gusta mucho. Mati, mira el paso 3, ¿me ayudas leyéndolo? Sí, señora. Me cuentas si ya te llegó la imagen.
¿Sí? Todavía no me ha llegado. Ah, bueno. Paso 3. Ahora sí. Listo. En internet o bibliotecas, busca apellidos origen en Antioquia u otros lugares. U otros lugares, muy bien. Y paso 4, te ayudo yo a leerlo. Dice, que vuele tu imaginación y tu separador recuerde siempre la importancia de la diversidad. Mati, ¿tú de pronto conoces algún origen de uno de tus apellidos? Por ejemplo, ¿cuál es tu primer apellido? Giraldo. Giraldo. ¿Y sabes de pronto la familia Giraldo en qué territorios vivió? ¿De Antioquia o del país? No. No, bueno, entonces vas a ir a hacer esas preguntas bien juicioso a la familia. Y luego mira lo que yo hice por aquí. De Ana María, estoy haciendo separadores. De Ana María conté de dónde venía mi nombre, que viene justamente de mi bisabuela. Ramírez, de Sonsón, Antioquia, familia campesina y comerciante, criados en este territorio por 3 generaciones, amantes de las aventuras y los viajes. Y así vas creando tus memorias y vas viendo que tus familias vienen también de muchos territorios, de muchas costumbres. ¿Qué tal? ¿Aceptas el reto? Sí, señora. Qué rico. Entonces nos compartes luego tus separadores a ver cómo quedaron. ¿Quieres Bueno, dejar algún saludito? A ustedes, a mi profe Erika de la institución Rafael J. Mejía, a mis compañeritos de la escuela, a todos los profes Melos. Ay, qué bien, Mati. Gracias por ese saludo y por estar tan participativo y pendiente. ¿Listo? Listo, profe. Chao, Mati. Bueno, miren, por ejemplo, lo que yo me encontré con 2 apellidos míos. Le voy a contar esta historia a todos y a Isabela, que nos llama desde Belén. Hola, Isa, ¿cómo estás? Muy gracias a Dios, ¿y usted? Ah, muy bien. Isa, mira, por ejemplo, que yo indagando la historia de mi apellido Correa, me di cuenta que es una familia de Belalcázar Caldas. El abuelo era lector, amante de las historias y amante también de la música. Belalcázar Caldas. Y mira lo que me di cuenta con el apellido Serna. Migraron desde Andes, Antioquia, a Belalcázar Caldas. Y así fue como mi abuelo, que era Correa, con mi abuela, que era Serna, se conocieron. Si la familia Serna no hubiera migrado desde Andes, Antioquia, a Belalcázar Caldas, por negocio de el café, no se hubieran conocido y quién sabe yo ya quién sería. Entonces mira cómo encuentra uno orígenes de los territorios y de las identidades con la historia de los apellidos. ¿Tú sabes alguna historia de pronto del apellido o de tu nombre? Sí, mi mamá me contó que el nombre de Isabela... Hola, Isa. Hola. Te estamos escuchando. Tienes que quitarle todo el volumen al televisor para que podamos conversar tú y yo por el teléfono, ¿vale? Viene de la reina Isabel. Ay, de la reina Isabel, mira, por allá casi que al otro lado del Atlántico. Y de los apellidos, ¿sabes algo de las historias de tus familias, de tus abuelos o de abuelas? ¿De qué territorios eran? Ok. Hola. Hola, Isa, te escucho. Isa, mira, ¿me estás escuchando por el teléfono? Sí. Ah, bueno, mira, conversemos. Si no sabes ninguna historia, no hay problema, porque este es el momento perfecto para ir a indagarla. ¿Qué me Sino que dices? es que una vez yo llamé y nunca me contestaron. Ay, bueno, pero ¿sabes también cómo puedes compartir? Es que como a veces llaman tanto niños y niñas, no importa que no tengas la historia de tus apellidos, pero ¿sabes cómo nos la puedes contar? Haces un video contándonos las historias de tus apellidos, de qué territorios vienen, y lo mandas a profesmelos@teleantioquia.com.co. Y nosotros te proyectamos aquí, es otra forma en la que tú vas a estar con nosotros. ¿Te animas? Ah. Sí. Bueno, es que les sigo contando. Ajá. Mi mamá a mí le gustó la historia de la reina Isabel, por eso me puso a mí el nombre. Ay, qué maravilla. Sí, esos son partes de los orígenes. Isa, ¿quieres dejar algún saludito?
Sí, le quiero dejar un saludito a mi profe Teresa, porque cuando fui a estudiar nunca la pude volver a ver. Y a la profesora Mariluz. Ay, Y a bueno. mis compañeros de la que yo estudio en la institución educativa Antonio Ricaurte. Ay, bueno, un saludo para toda la institución educativa Antonio Ricaurte y para ti. Y espero, quedo a la espera de que nos cuentes la historia de tus apellidos. ¿Listo? ¿De dónde son y los territorios? Sí, señora. Chao. Bueno, y recibimos a Laura Carolina desde San Vicente Ferrer. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, profe, ¿y usted? Yo muy bien. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. 10 años. ¿Habías ya visto el tema del mestizaje, de cómo ocurrió toda esta mezcla de diferentes lugares en nuestro territorio? No, no lo había visto. Ah, bueno, ¿y escuchaste la historia de Ana María Matamba? Señora, ¿Escuchaste el cuento de Ana María Matamba? no, nunca lo había escuchado, pero lo escuché cuando usted lo contó y me pareció muy interesante. Sí, ¿qué se te quedó de ese cuento? ¿Alguna cosita que se te haya quedado? Cuando ella tuvo las dos niñas y ella se fue al cielo, las dos niñas pudieron salir de la esclavitud. Ay, mira qué detalle tan hermoso. Es como nuestros padres luchan por unas cosas y así ellos no las puedan vivir, los hijos heredan esas cosas por las que lucharon los padres. Hermosa esa observación que haces. ¿Quieres dejar algún saludito? Sí, Cuéntame. le quiero dejar un saludo a mis compañeros y a mi profesora Margarita, Serna y a mi mamá. Ay, se van a poner muy felices. Yo te mando a ti un abrazo grande en casa y que sigas con nosotros durante toda la semana. Chao. Bueno, chao. Bueno, niños y niñas, entonces miren, por aquí hay una carta, un extracto de carta que yo los invito a que la busquen. Se llama El otro soy yo, de Abadio Green. Esto es el del pueblo Gunadul. Él cuenta, por ejemplo, que del mito del Yurupari hay un rito y ese ritual consiste en que las personas se convierten después de mucho tiempo de estudiar los jaguares, de estudiar, por ejemplo, las anacondas, diferentes animales, logran en ese ritual parecerse a esos animales de una manera increíble que en ningún otro lugar se puede ver algo así. Dejan de ser prácticamente hombres y mujeres y terminan convertidos en ese elemento. Y él dice que solo esa transformación se logra cuando uno se pone en el lugar del otro con el corazón. Entonces, miren, él dice, usted puede estudiar mucho al otro, estudiarlo intelectualmente, estudiarlo desde lo que hace, desde lo que no hace, pero solo cuando cada uno y cada una se conecta desde el corazón con los otros, comprende por qué piensan distinto, comprende de dónde vienen sus sueños y desde ahí podremos siempre conversar, dialogar y construir territorios alegres, felices y que estén siempre con un pensamiento crítico en la construcción de una vida mejor para todos, un bienestar común. Yo les dejo el reto hoy de que averigüen los orígenes de su nombre, de sus apellidos, cuéntenos de qué territorios vienen, hagan todos sus separadores. Miren, es una forma de uno recordar de dónde viene y yo les aseguro que ustedes van a encontrar que vienen de muchos territorios, de muchos municipios, hasta de diferentes lugares del país pueden encontrar que vienen sus familias. Esperamos entonces que los compartan con nosotros, sus orígenes, que se vuelvan esos detectives de nombres y de apellidos y que los compartan con Profes Melos. Un abrazo para todos, recuerden por ahí rastrear en qué emisoras se escucha la Escuela de Colores y nos vemos toda esta semana. ¡Chao! Para aprender y divertirse igual. Profes Melos, llegó el programa más sensacional. Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes
para reír, soñar, imaginar. Profes Melos. Cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar. Profes Melos. Para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos. El programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos. Vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos. Para crear, sonreír y jugar. Profes Melos. Estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Pues hay algo ahí como de fondo que me parece muy importante. Pero también hay algo de libertad. O sea, uno no está del todo metido ahí de lleno, sino que puede estar haciendo actividad y... Claro. Vos conoces bien estas fichas. Yo recuerdo que andabas con un jueguito de ajedrez hace mucho. Tu bicicleta y con un juego de ajedrez. ¿Cuál color privilegiabas? Pues me gustaban las blancas porque arrancaban. Sí. ¿Y de esas qué figura te llama la atención? Aquí en la universidad jugaban ajedrez en los pasillos mucho. Sí. Recuerdo los caballos tan particulares. Toma un caballo. Yo voy a tomar un peón. Me gusta porque son 8. Juan Pablo, yo me voy en tablas. Este juego es determinante en el programa, pues esa idea de estar en tablas, como de quedar empatados, como un enfrentamiento que invita a otro, además. Y el caballo y el peón, yo creo que es una relación muy linda, ¿cierto? Siempre. De dominación. Uno pensaría que el caballo tiene más fuerza. El caballo tiene eso especial que se mueve en L. Juan Pablo Trujillo. O Juanpa, como te hemos llamado, ¿cierto? Vos estudiaste en la Universidad de Antioquia, estudiaste filosofía y luego un máster en literatura. ¿Qué te llevó a ese universo de las letras, a ese universo del pensamiento? ¿Qué te ha tenido cerca del arte? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que tiene que ver con bueno, mi papá era profesor de la Universidad de Antioquia. Obviamente desde pequeño entonces estuve viniendo acá a la biblioteca y además vivía en Carlos E. Era una cosa muy característica de Medellín. Muchos profesores universitarios vivían en Carlos E. Restrepo. ¿Y estudiaste en el Jorge Robledo? Y estudiaba en el Jorge Robledo. Todo ahí en todas las inmediaciones de la Nacional, la Antioquia. Y mercaba ahí en el de Colombia. Y entonces... y me quedaba incluso más fácil cruzar la calle para ir a la Biblioteca Pública Piloto que para ir al resto de Carlos E. De hecho, yo en Carlos E. pues no caminaba al colegio, no tomaba el bus, entonces no tenía como el grupo de amigos ahí ni tampoco iba a misa. Ya. Entonces, no, mi parche era la Biblioteca Pública Piloto. A mí me gusta mucho una historia que cuentan sobre Carlos E. y es que Carlos E., que es un barrio ilustrado de Medellín, como de la pequeña burguesía ilustrada, los profesores universitarios de las universidades públicas se fueron para allá con sus familias y había como una casa que era una casa cultural y había un grupo pequeño que tenía una idea de que ahí podía funcionar como una suerte de capilla o una iglesia, pero ganó la idea de que funcionara un museo y ahí nació el Museo de Arte Moderno de Medellín. Fue su primera sede hacia el año 80. ¿También te criaste en el Museo de Arte Moderno de Medellín, o no? Un poco sí. ¿En la sala de cine? En la sala de cine, sí. El descanso era los miércoles, el resto de la semana ya estábamos en la barra de amigos metidos en cine, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, sí. La Piloto,
el MAM y el subterráneo, Suramericana también quedaba ahí. El cine subterráneo, claro. Era un fenómeno, fue un momento interesante porque estamos hablando de los años 80s, 90s. Me imagino que te tocó el atentado contra el Museo de Arte Moderno, la bomba. Curiosamente no estaba, no recuerdo dónde estaba, pero recuerdo que de unas vacaciones volví y había ocurrido eso de la... Bueno, pero entonces hay algo muy importante y por lo que quiero que te conozcamos más, y es por este universo, que es el universo de la radio. Ahí hay unos aparatos como del siglo XIX, como del inicio de la radio. Vos, desde el 2011, si mal no estoy, tenés un programa muy bello adscrito al Museo de Arte Moderno de Medellín, que se llama Fundiciones MAM. Y es un programa radial que sale por la emisora de la Cámara de Comercio de Medellín, en FM, y pues está colgado todo el reservorio, todos los programas en el portal del museo. ¿Cómo nace ese programa de Fundiciones MAM? ¿Y cómo nace el nombre? ¿De qué se trata? Un poco así. Fundiciones MAM era como... La idea principal era llevar el museo fuera de los muros del museo. Estaba el museo en un momento de cambio, acababa de dejar la sede de Carlos Restrepo, donde había estado por cerca de 30 años. Sí. Y llegaba esta nueva etapa de Talleres Robledo, Ciudad del Río, en las instalaciones de la Siderúrgica de Medellín. Sí. La idea era, pues, como te digo, sacar el museo de los muros a través de diferentes actividades. Igual el edificio de Talleres Robledo es un edificio relativamente pequeño, el espacio pues no era tan grande como uno lo... Sí, no era todavía esto que estamos viendo acá. No era todavía que se llegó ya en el 2015. Y bueno, el Talleres Robledo tiene una sala principal, que es la sala de fundiciones. Ya. De ahí un poco toma el nombre el programa, y la idea era... Que es la sala principal de Talleres de Robledo, la nave principal, ahí era la fundición, entonces de ahí viene un poco el nombre. También la idea era fundir entonces en el programa de radio testimonios de los artistas, testimonios de los curadores, también en aquel momento usábamos también más vox pop, o testimonios de los espectadores. Sí. Y también había de pronto una necesidad, uno rastrea oyendo los primeros, como de hacer una reflexión sobre los nuevos medios, sobre las formas distintas de hacer arte de la contemporaneidad, donde el noise art, o sea, el arte del ruido, el sonido, y eso era como una cosa que también estaba como en ese fondo, ¿no? Había esas inquietudes, también además por el asunto sonoro, por lo radial, pues, que resultaba esto, y también lo nuevo. Recuerdo que en ese momento uno de los primeros eventos fue Lab sur Lab. Ah, ok. Y recibimos... Ese sí fue en el 2012, ¿no? ¿O 2011? Eso fue en 2011. Okay. Y recibimos un montón de gente de toda Latinoamérica, de toda Iberoamérica. Sí. E incluso también había por ahí unos holandeses y unos franceses. Sí. Y era un rollo bastante extraño, y además hubo mucho contenido sonoro. Pues digo extraño porque era pues todo esto de los laboratorios, del hackeo, del Bitcoin, cuando costaba, qué sé yo. ¿Vos compraste Bitcoins? Debía haber comprado Bitcoin, o sea, alguno de esos hackers... Todos debimos haber comprado, pero bueno. Yo te compro la pizza y me das esos bitcoins que tenés ahí. Sí. Yo creo que la llegada del Museo de Arte Moderno, o más bien el traslado del Museo de Arte Moderno de este barrio de Carlos C. a Ciudad del Río generó obviamente un movimiento en la ciudad y un movimiento interesante en la concepción o el conocimiento del arte contemporáneo. Y en ese papel el Fundiciones MAM ha funcionado muy bien. ¿Cómo ver la ciudad en ese cambio de ese referente de ciudad que fue por mucho tiempo en Carlos R. Restrepo, el mundo cultural, y ahora esta ciudad que está creciendo alrededor de ese residuo industrial que fue Simesa? Eso es algo que tenía que pasar. Simesa estaba ubicado en los mejores terrenos de la ciudad y echaba pues un mugrero, pero en cierto tiempo esa empresa la activaban solamente de noche por la cantidad de... Y bueno, son unos cambios que tienen que llegar necesariamente. Ahí la relación con el barrio es muy interesante, con Ciudad del Río como tal, es decir, los asistentes, ese parque lleno de gente, ¿cómo funciona de pronto la relación tuya? Bueno, antes de eso yo quiero que veas esta imagen, y te hablo de ciudad porque esta imagen es de hace un buen tiempo, estamos hablando de 2002 o 2003,
tú tenías un programa que conducías en Telemedellín que se llamaba Planeta Local y era precisamente un personaje que iba por un planeta local, un planeta pequeño, movilizándose en una bicicleta por un valle que todavía de pronto no habíamos advertido lo que se estaba convirtiendo en esta polución tan tenaz que tiene hoy. Y eso fue un espacio donde empezaste a trabajar con los medios. ¿Fue la primera vez que trabajaste con medios ahí, Juan? Hay un periodo anterior. Ya. Teníamos una identidad secreta. ¿Ah, sí? Trabajábamos con un programa infantil que se llamaba La Fórmula y nos enmascarábamos, hacíamos música para la sección infantil y grabábamos unos diálogos. Ya. Y para que nos pagaran un poquito más, decidimos decidir que nos dejaran actuar. Entonces hacíamos la mímica enmascarados en el programa La Fórmula de Confama Televisión. Vamos a ir a unos mensajes, Juan, y volvemos con más de este mundo de la radio. ¿Listo? A Teleantioquia regresan las emociones y la pasión por el ciclismo. El análisis, el debate y la opinión estarán presentes cada 8 días con grandes protagonistas. Así que los esperamos a rueda todos los domingos en un nuevo horario, 5 de la tarde, porque Teleantioquia emociona. Juan Pablo, hacia el año de 1938 sucedió algo muy impresionante y a mí me llama mucho la atención esa historia, y es que un tipo en Estados Unidos le dio por narrar en la radio una invasión extraterrestre. Ese señor pues, se llamaba Orson Welles y narró un libro de la ciencia ficción que ya pues había pasado de alguna manera, que se llamó La Guerra de los Mundos. Y eso generó una cosa maravillosa, muy miedosa, porque generó lo que genera la desazón de lo desconocido, el pánico. Aquí hay una imagen que es muy linda sobre eso, y es una familia escuchando pues, en la radio, en la sala, hacia 1930, a Orson Welles narrando la invasión extraterrestre. Habrá que decir que él empezó diciendo que esto era un programa de radio, que estaba recreando una cosa, pero pues el que llegaba tarde pues no tenía por qué saber eso, porque la radio funciona en una línea. El poder de la radio. La radio es el teatro de la mente. Leí alguna vez. Qué bonito es. Esa frase, sí, y tiene esa potencia enorme de la voz, de la narración, del sonido.
En el programa de radio de Fundiciones MAM no lo grabamos nunca en estudio, por ejemplo. No hay ese sonido aislado de armario. Como esto que pasaba aquí, que estaba ahí sí. Orson Welles con toda su producción y convenció a un montón de gente de hacer esa. Sí. Vos te vas moviendo, como en Planeta Local te vas yendo. Un poco, y además se escucha el paisaje sonoro del lugar donde estamos. Entonces, si estamos conversando con un artista que está montando exhibición en la sala, pues se escuchan todos los martilleos, se escuchan, o si vamos a otro lugar de la ciudad, o se escucha como el parque de fondo con las actividades que hay allá siempre, el carrito de helados, sí. O los vecinos del museo que se oyen pues allá como los niños o el perro. Eso no nos molesta en el programa de radio, nos gusta como ese scratch, ese ruido que hay allá atrás. Paisaje de fondo, sí. Sí. Vos sabés muy bien este cuento. Las obras de Débora Arango, que no tienen como coordenadas muy claras en la composición, o sea, en la estructura, fueron pintadas ella escuchando radio. Es decir, esa idea del teatro de la mente, ella escuchando el Bogotazo, cuando matan a Gaitán, demás, le generaba una espacialidad absurda, que era la espacialidad pues, de la masacre del 9 de abril y esos otros cuentos. ¿Qué relación tenés vos específica de qué te acordás cuando hablas de radio? Pues hombre, lo que pasa es que la radio, decís pues de esto de Débora, sí. Que pintaba mientras escuchaba radio, tiene esa enorme virtud, que es manos libres y también ojos libres, y uno se puede dedicar a otras actividades y estás ahí como acompañado un poco. Y la mente puede viajar y divagar mientras escuchas eso, incluso nos sorprende que uno deja de escuchar. Claro. Porque aunque sigue escuchando y de pronto algo vuelve y te captura la atención, pero eso tiene la radio, está como, pero no es tan invasiva. Sí, o sea, uno puede manejar escuchando radio, uno puede lavar los platos escuchando radio, o sea, uno puede seguir haciendo destino en la casa, haciendo más cosas. Eso de hacer el destino siempre me ha dado muy duro, pero es una palabra tremenda. Es tremenda, sí. Pero al punto que me parece que es importante llegar es eso que decías, son manos libres, es como una condición de ser que te permite ser muchas cosas, y eso funciona muy bien. ¿Qué ha pasado en todos estos años? ¿Cuántos son ya? 7 años. 7 años. 7 años. Son 300 capítulos. 300 capítulos. Pues se abrió un canal, porque pues el Museo de Arte Moderno de Medellín tenía como dentro de los medios más importantes su relación con el cine, pero nunca había tenido una relación tan directa con la radio. Me parece que uno de los grandes avances que hemos tenido nosotros es el asunto del paisaje sonoro y del radioarte. Es una cosa que definitivamente no se escuchaba y ahí hemos sonado cosas muy raras. Y como hablabas de la gente que llegó tarde a la transmisión de Orson Welles, sí. No me quiero ni imaginar la gente que llega tarde a la transmisión de Fundiciones MAM, porque realmente es una cosa muy disruptiva, si se quiere, pues puede sintonizar pues, unos, qué sé yo, unas sartenes sonando, unas interferencias. Hay gente que trabaja, que explora el sonido de muchas maneras. Ahí sonábamos, por ejemplo, los experimentos de las emisoras polacas que empezaron a construir pues, sintetizadores y entonces hemos encontrado como en el programa de radio ese espacio para ese tipo de contenidos. Y bueno, hoy en día el museo cuenta con el Laboratorio 3, que es una sala de experimentación sonora. Sí. Y o sea, en la expansión del MAM se dedicó un espacio específicamente para el tema sonoro, ¿cierto? Sí, los ambientes sonoros que están en el 3er piso de la parte nueva del MAM. Y ese espacio está condicionado como por... está preparado, tenemos un sistema de 8 canales de audio en ese lugar. Sí. A los artistas invitados se les invita a que compongan para este sistema que es especializado. A los artistas invitados se les pide... Pues, bueno, pero ahí me da una pregunta, ¿cómo que a los artistas invitados? No, yo sé porque he trabajado con eso, pero los amigos que se están viendo esta partida de ajedrez con 2 fichas, ¿cómo así que los artistas? ¿Eso cómo se entiende esa idea del arte sonoro y de ese tema de los ambientes? Es bastante corchador, puede ser algo... Y creo que el llamado pues, a hablar de esto es Jorge Barco, el curador de proyectos especiales del museo, pero en la conversación con un artista para preparar su obra pues, para ese lugar
se le cuenta pues que tiene a su disposición 8 canales de audio, que no es una cosa estéreo, pues... 2 canales solamente, sino que son 8 fuentes distintas. Se puede hablar y lo puedes poner a viajar o puedes combinar diferentes contenidos ahí. Y eso se mezcla con aparatos, con objetos, con sensaciones o proyecciones. O el más reciente que tuvimos, Daniel Lara Ballesteros, con Yarumo, por ejemplo, usó el sistema de sonido para poner una plataforma a resonar y entrabas ahí. Yo creo que eso que estás contando y la historia del Museo de Arte Moderno y sus bienales, por ejemplo, de arte en los años 80 o el coloquio de arte no objetual es un punto bien interesante de giro que siempre ha mantenido esa institución a la que queremos tanto acá. Vamos a ir a unos mensajes y volvemos, Juan. Somos mar, montaña y río. El océano absorbe alrededor del 23% de las emisiones anuales de CO2 generadas por la actividad humana. Esto ha hecho que el agua del mar se vuelva más ácida. Para finales de este siglo, se prevé un aumento de la acidez del 100 al 150%, lo que afectará a la mitad de toda la vida marina. Cuidemos nuestra casa, la casa de todos. En Teleantioquia nos emociona cuidar el planeta. Muy pocos de nosotros podemos imaginar el dolor, el vacío y hasta la falta de fe. Caer en cuenta cada día de que ya es solo memoria. Alguien para recordar. Pensar que ya su olor se va a ir perdiendo también de su ropa. Y que sus sonidos y sus imágenes serán los que quedaron grabados en algún video de ocasión. En este mes en el que celebramos la vida, Teleantioquia quiere hacerle un homenaje a todos aquellos que no pudieron contra la COVID-19. Y que con su presencia hicieron que nuestra vida tuviera mayor sentido. Que fuera más completa. Que fuera una inspiración. Envíanos un mensaje en video con el que quisieras expresarle a esa persona que significó tanto su amor y su importancia en su vida. Quisiéramos también tener la foto de esa persona para poder rendirle el tributo que se merece. Por el solo hecho de ser importante para usted. Ingrese a teleantioquia.co y ahí encontrará el formulario y las instrucciones. Deberían ser en vida, pero los homenajes siempre son importantes cuando nos salen del corazón. Desde este 18 de mayo, Consejo de Redacción también es noticia. El equipo que cada mañana nos despierta con lo que será la agenda de la noticia durante el día. Ahora va hasta las 8:30 de la mañana. Porque estamos convencidos de que la mejor manera de servir es la mayor capacidad de informar. A partir del 18 de mayo, Consejo de Redacción. Conduce Paula Bernal. Bueno, Juan, esta es la ruta de ingreso a la página del museo. Pues uno ahí puede ver los contenidos del museo, está en www.elman.org. Ahí mismo en la bandeja de entrada está el icono de radio y ahí entra uno pues, a Fundiciones MAM. Dice, pues entra cada uno de los programas y bueno, ahí vamos a de pronto a oír alguno. Y es bien característica la manera como empieza y cómo se da esa composición, que también tengo entendido que es una composición tuya, como el cabezote del programa. ¿Cómo empezó precisamente el programa y cómo se perfiló? Porque de lo que yo recuerdo un poco era lo que quería el museo en su momento era hacer algo que no se hubiera hecho, que fuera distinto, que no fuera un programa más de esos de conversaciones, sino que tuviera como cápsulas. ¿Cómo se dio esa primera plataforma? El programa se desarrolló a lo largo de 6 meses, en la que fue pues ensayo y error, encuentros y hallazgos, con Federico Góez en la parte la parte técnica y en la parte también de la música de Federico Góez. Aún hace parte pues del programa. Sí. Además había pues que diseñar como una suerte de firma sonora, unas notas escogidas con cierta pues pinitos de teoría musical pues para generar cierta expectativa y tensión.
utilizamos un robot, una síntesis de voz para como un robot de esos digitales. Sí. O sea, uno lo pone en el computador un texto y lo lee. Eso fue un problema, pues, de intentar que hablara un poquito como en español, porque esas máquinas pues vienen con su acento pues gringo fuerte. Y el programa queríamos sacarle el cuerpo al asunto del narrador, que se lleva pues como tantas veces el protagonismo. Sí. Queríamos que fuera más bien la voz de los artistas, la voz de los curadores, y a punta de ediciones que se lograba pues como articular el programa. De pronto alguien que empezaba escuchando el programa no sabía bien de qué estaba... De qué iba la cosa. Era el programa el día de hoy, pero generaba como una expectativa, y quien lo escuchaba pues completo, en buena medida, pues se hacía pues una idea de que era lo que habíamos hablado pues el día de hoy. Yeah. Usualmente pues eran los artistas invitados. Recuerdo mucho a Luis Roldán, por ejemplo, un programa muy bueno de años después con Álvaro Barrios, persiguiendo pues a Beatriz González en el marco de su retrospectiva. Esa fue una experiencia muy divertida. ¿Te quedó queriendo Beatriz, no? Sí, Beatriz. La maestra Beatriz nos queremos, pero se rehusó pues a hablar para el programa, que yo era demasiado sonriente, me decía. Sí, pues aquí siempre estás como al lado de las alocuciones, estás como muy pendiente, uno te ve. Bueno, de haber sido un presentador de Planeta Local, que te tocaba hablar, presentar y eso, ahora estás en disposición de escucha. Esa palabra es bien particular para la radio, porque definitivamente uno no puede hablar con el emisor, uno está en disposición de escucha. Este año tengo entendido, o sea, estamos grabando en 2018, en julio se dio el Día de la Escucha. Sí. Y ustedes tuvieron una participación ahí y lo volvieron como una semana. ¿Cómo fue eso, Juan? Este es un proyecto del laboratorio Éter y de Explora, en conjunto con el MAM, y este año también se sumó la alcaldía. Y sí, es en el aniversario del primero, que hablo con el cuento pues, de los paisajes sonoros y de ese señor Morel Schaffer. Sí. Y se celebra el 18. Y bueno, en Medellín hay una audiencia. Ha crecido el asunto del interés por lo sonoro, por la exploración sonora, y se convirtió en una semana. Esa semana se llamó Auditum. Yeah. Semana de la Escucha, y hubo actividades toda la semana, algunas de ellas en el Museo de Arte Moderno de Medellín, pero como te digo, también en Explora y en otros lugares de la ciudad, incluso en parques como en lo que llaman Ciudad Botero. Claro. Hubo un concierto para radios, por ejemplo. Entonces los asistentes pues estaban ahí escuchando cada uno con un rayecito. Sí, yo tengo los mejores y más dramáticos recuerdos con la radio. Yo recuerdo, por ejemplo, la muerte del mexicano. Estaba yo, si mal no estoy, en la tercera etapa del Tour de Francia cuando sale la radio, mataron al mexicano. O recuerdo también como las carreras de ciclismo eran para mí arrastré a Brica y todo eso. Es decir, el mundo de la radio en el campo era muy determinante, porque, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a ir a la finca, que lo único que había allá era radio porque había pilas, uno mandaba a pedir el caballo para que llevaran el caballo a cierta parte para que lo recogiera. Eso todo era con radio. Yo pienso que la radio es un regalo maravilloso, y qué bueno que estás haciendo ese trabajo y que llevas tanto tiempo, y espero que sean muchos más, Juan. En buena hora hay un grupo de personas interesadas por la escucha y por las ondas hercianas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Tablas. Oscar, gracias. Mucha suerte, hermano.
Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption.